Estimados y queridos hermanos, un placer volver a saludarnos, aunque sea por estos medios electrónicos de comunicación social. Muchas gracias por estar juntos en este día del Señor, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día domingo. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en la presencia de Dios y que este ratito de oración sea de mucho fruto para cada uno de nosotros y para nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prevén, Señor, nuestras acciones con tus santas inspiraciones y continúalas con tu auxilio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dice el texto sagrado que corresponde a este domingo 26 del tiempo ordinario, que se los voy a leer para que vaya siendo ya una ayuda para que cuando ustedes vayan a la Santa Misa allá en sus parroquias, pues ya vayan con el texto en sus oídos y que poco a poquito vaya bajando al corazón y que su párroco, el sacerdote allá en sus comunidades, les siga ayudando a meditar y profundizar en el texto, en la Santa Misa en este domingo. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 21 de los versos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados y queridos hermanos, en último término, el Evangelio todo lo que pretende es nuestra conversión. Lo que pretende Jesucristo nuestro Señor es que cambiemos, que seamos mejores. En último término, lo que Dios desea es que hagamos siempre su voluntad, como lo decimos en la oración del Padre Nuestro. Obras son amores y no buenas razones. Si ustedes se fijaron en el Santo Evangelio, el padre de familia, en este caso Dios nuestro Señor, se acerca a uno de sus hijos y le dice: Hijo, ve a trabajar en la viña. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el muchacho, que el joven vaya a trabajar en la viña. Esa es la voluntad del Padre en último término. Y aquel muchacho dice: sí voy, según él muy obediente, muy atento, según él muy alegre, va a realizar ese trabajo en la viña y sin embargo no va. Y el padre de familia se acerca a otro de sus hijos, al segundo, y le dice: Hijo, ve a trabajar a la viña. Esa es la voluntad del Padre, trabajar en la viña. Y aquel muchacho en un primer momento es reacio, desobediente, grosero: no quiero ir. Y al final se arrepintió y fue. Y viene ahí la pregunta en el Evangelio: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Recordemos, la voluntad del Padre es ir a trabajar a la viña. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Pues el segundo. Aunque en algún primer momento se haya portado mal, grosero, desobediente, cambió e hizo la voluntad del Padre. Como el publicano, como la prostituta, como aquella persona que anda probablemente en malos pasos en un primer momento. Y una vez que se encuentran con Jesucristo, una vez que escuchan la palabra de Dios, una vez que se acercan al Señor por medio del sacramento de la confesión o en alguna otra experiencia que puedan tener y se acercan a Dios, aquellas personas cambian. Yo creo, hermanos,
Hay por ahí hasta un dicho que dice que el infierno está empedrado de personas que tuvieron buenas intenciones. Ahí podemos estar todos. El sacerdote, la religiosa, el seminarista, el fiel laico, los que asistimos a misa con mucha frecuencia. Tenemos muy buenas intenciones, pero no las llevamos a cabo. El Señor Dios no se fija en lo que pensamos, sino en lo que realizamos. El Señor Dios no está atento a lo que deseamos, sino en la realidad lo que vivimos. Un santo no es aquel que escribe bien, que predica bien, pero vive mal. Al final de cuentas, lo que el Señor quiere de nosotros es que hagamos siempre su voluntad. Todos somos pecadores. En realidad así es, todos lo somos. Y no basta solamente con reconocerlo, sino acercarnos al sacramento de la confesión, pedirle a Dios nuestro Señor con humildad perdón, acercarnos al trono de la misericordia, acercarnos al sacramento que nos lava, que nos limpia, que nos devuelve la gracia. Como diría San Jerónimo, que por cierto en unos días vamos a celebrar su día, es el sacramento de la confesión la segunda tabla de salvación para aquellos que somos pecadores. El Señor Jesús, como que un poquito al final del Evangelio, se conduele y dice, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Y dice más adelante, en cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Como que se conduele el Señor Jesús porque no creyeron. Muchos judíos, muchos hebreos, sobre todo los fariseos, no le creyeron a Juan el Bautista, tampoco le creyeron al Señor Jesús, mientras que muchos publicanos y prostitutas, que son personas que ordinariamente las rechazamos, que la sociedad no quiere, que la sociedad hace a un lado, estos sí le creyeron a Juan el Bautista y muchos le creyeron también al Señor Jesús. Vamos pidiéndole al Señor Dios en esta jornada, en este día domingo, 3 cosas. ¿Qué les parece? Una, que el Señor Dios nos conceda la gracia de vivir cristianamente, no solamente de buenas intenciones, sino de buenas acciones. Segundo, pidámosle al Señor Dios que nos conceda el regalo de acercarnos lo más pronto posible al sacramento de la confesión. Ahí el Señor nos recibe, siempre nos perdona, aunque en algún momento hayamos sido groseros, aunque en algún primer momento hayamos dicho que no queremos saber nada de Dios ni de hacer su voluntad. El reino de Dios es de los arrepentidos. Arrepintámonos, acerquémonos al trono de la misericordia, que es el sacramento de la confesión. Y tercero, que el Señor también nos conceda la gracia y el regalo de la conversión. La gracia y el regalo de ser cada vez mejores, de enmendar nuestros caminos, de enmendar nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar. Que el Señor así nos lo conceda a todos. Muchas gracias por sintonizar estos breves minutos el canal de Contentos, Señor, siempre contentos. Que Dios los bendiga a todos, a ustedes, a sus trabajos, a sus familias, a los hijos ausentes, desde aquí, desde esta parroquia de San Isidro Mazatepec, del municipio de Tala, Jalisco. A todos imparto mi bendición y un abrazo de hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les aconsejo inscribirse, les aconsejo también pulsar la campanita que está por ahí en su pantalla para que con mayor facilidad se den cuenta cuando voy subiendo algún material o alguna reflexión. Una vez más, que Dios los bendiga y feliz Día del Señor, feliz Pascua semanal.